Lo estábamos esperando, el señor Álvaro Padrón ya está con nosotros aquí en el estudio Crema de Cielo, no solamente para hablar de lo que viene, sino de lo que ya pasó la cumbre del Mercosur. Lula estuvo hablando con José Mujica, estuvo Petro, bueno, ¿qué se conversó ahí en clave de país? Bueno, ¿cómo quedamos parados luego de esta cumbre del Mercosur? Padrón, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Decime que Milei no fue a la chacra de Mujica, ¿no? No, está. Fue el único que no estuvo. Fue el único. Pero pasó de todo, ¿eh? Ahora que lo decías así, y ¿se acuerdan la última columna que estuvimos acá? Era preguntándonos a quién le importaba la elección de Uruguay. Sí, fuera de acá, ¿no? En el mundo. ¿Quién? Y arrancamos medio diciendo a nadie, ¿no? No, Era pero como... terminamos diciendo a todos después... porque se definía también Sí. cómo quedaba el mapa de los gobiernos de Mercosur, derecha, de izquierda. Ahí va, ese fue uno de los puntos. Yo lo que diría es, capaz que un título hoy es como el día en que el mundo miró Uruguay, porque pasó, Opa. pero tuvimos suerte. O sea, no pasó solamente por una razón. Hubo una combinación de fechas y acontecimientos. El primero fue la elección. La última también, ¿no? ¿Te acordás? Sí, Eso era me la acuerdo. penúltima, Uganda vino después. Veníamos como con un ciclo electoral gigante en el mundo, fue un año con muchas elecciones, la nuestra fue la penúltima, y eso fue un tema internacional, pero en 10 días se concentraron cosas que hicieron algo poco común, que es que mucho del mundo nos mirara, y eso no es común, y no alcanzaba con la elección. Después de la elección pasó algo que nos puso en el radar, que fue la visita del presidente electo Orsi a Lula. ¿Se acuerdan? Fue casi 4 días después. Sí. Eso generó un impacto, sobre todo regional, mucha pregunta, mucha comparación. ¿Te puedo llevar un segundo antes? Sí. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Impacta positivamente, por ejemplo, que el presidente que está ahora en ejercicio y Delgado y otras representantes de nuestro mundo político hayan salido a decir, bueno, felicitaciones? O sea, como siento que esas cosas que son... Pero no, porque tuvo repercusión. Porque eso tuvo también repercusión, ¿no? Sí. Como la rápida salida a decir felicitamos al presidente electo. Claro. Y el ¿Eso discurso se ve bien también en el y mundo? el discurso de Orsi y Carolina, hablando de los otros. No tienen idea de la repercusión que tuvo, incluso en ambientes... Sí, hay videos divertidísimos en Argentina que dicen basta uruguayos, porque es como como Son que demasiado se los perfectos. enrostramos, ¿viste? Como diciendo, entonces con la realidad de ellos. Pero, ¿qué pasa? Eso ya más es el contenido. Bien. Yo quería ubicar Bien. momentos, porque uno puede ser noticia también por malas noticias. Entonces, ¿por qué te miran? Te pueden mirar por una guerra, por un desastre, por una macana, Por cosas buenas. o por cosas buenas. Entonces, que estuvo el foco es clarísimo, lo decíamos en aquella columna, primero había elecciones, Ahí está, era ahí de está las todo el últimas, proceso. pero además podía haber un cambio, entonces eso se evaluaba como una cuestión de posible ecuación nueva. La segunda, decías, la visita de Orsi a Lula es importante porque eso generaba una gestualidad dentro del Mercosur y porque después, ahí viene la tercera fecha, se venía la cumbre del Mercosur. Sí. Bien. Y yo diría que ahí es donde se ubica la suerte. Porque el día ese donde nos miraron todos y donde aumentó la audiencia para el querido Uruguay fue el 6 de diciembre en la cumbre del Mercosur. Y siguió la suerte. Porque en realidad cualquier cumbre del Mercosur no es llamativa. En general, últimamente son poco interesantes. Había habido una hacía poco, 6 meses, en Paraguay, porque son presidencias pro tempore que van durando 6 meses. Entonces uno puede decir, bueno, que te toque a vos la presidencia pro tempore no garantiza que vas a hacer noticia. Pero ahí viene la clave. Esa cumbre tenía un asunto central que era el acuerdo con la Unión Europea. Abro un paréntesis chiquito acá porque tenés con el razón, paso del tiempo que ya viene nos la olvidamos mujer. de todo. ¿Qué pasa con esto que había dicho Milei antes? Que había dicho que había hablado con Macron y Macron le había dicho que Francia y la Unión Europea no iban a firmar nada con el Mercosur. ¿Te acordás que un mes antes creo que fue Sí. que Milei se encarga de salir a decir no, mira, la Unión Europea no va a firmar nada con el Mercosur? Ahora ya nos olvidamos y Milei sentadito ahí no dijo, no, yo en su momento dije o estaba en contra de que se firmara esto. No, porque él había salido como a alentar viejo fantasma de que no se va a firmar nada y se termina cumpliendo finalmente, ¿no? Sí, es que todo eso es lo que va generando que el momento en donde se juntaban todos era de mucha tensión. Claro. Porque 25 años hace que se está negociando ese acuerdo. Solo para que tengan la dimensión de la importancia del día que ocurre. Algo que se trabaja durante 25 años y que no se lograba, el día que ocurre es especial. Y además,
Si demora tanto en aprobarse es porque es importante, ¿me explico? Es porque hay mucho interés, mucha atención, y eso que dice JP es clave. Las presiones a último momento fueron gigantes, y no de cualquiera. O sea, Francia es un actor relevante a nivel mundial, hizo una visita rarísima porque en realidad no tiene ninguna sintonía con Milei, le debe haber costado un montón a Macron explicarlo adentro de su país. Vino directamente a decir, si no armo lío en el Mercosur, ya sabía que en Europa había acuerdo mayoritario para aprobarlo, entonces fue un último intento. Gran molestia dentro del Mercosur de que Milei le hubiera habilitado esa posibilidad, porque era como romper el acuerdo que había aquí en el bloque. Y bueno, él no lo dijo públicamente, Milei trató de no hablar mucho, el que dijo fue Macron. Yo estuve con Milei, me dijo que no está muy contento con el acuerdo, o sea, medio lo quemó, ¿no? Pero lo cierto es que toda esa presión... Claro, hubo hasta huelgas hubo de agropecuarios. Bueno, eso en Europa ya viene de hace tiempo esa presión y ahora más. Dicho sea de paso, acabas de mencionar a quién vino, ¿no? Que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la única mujer de todo este circo que se armó el 6, otro para... Se dan cuenta que no es un problema solo nacional, es un problema a escala planetaria, esto de la no paridad. En Europa lo tienen bastante más resuelto, aunque van en un proceso de retroceso por las posiciones de la ultraderecha. Pero en todo caso, ese 6 de diciembre va a quedar para la historia. Y va a quedar para la historia no por la cumbre del Mercosur en abstracto, sino por el acuerdo con la Unión Europea. Porque esto que decía JP demuestra que había muchísima presión y por lo tanto se estaba de alguna manera cocinando algo grande. Y pasó. Si no hubiera pasado, hoy estaríamos hablando del final del Mercosur, para que tengan una idea. Milei tenía preparado 2 discursos. Uno en la cumbre del Mercosur, que fue después de la firma de que el acuerdo se había logrado. Primero está la foto donde están los presidentes del Mercosur con la presidenta de la Comisión Europea, después empieza la cumbre del Mercosur y él tenía 2 discursos. Uno, que era el que más le hubiera gustado decir, que era, muchachos, bajemos la cortina, este club de amigos no funciona, ya ni siquiera pudimos hacer este acuerdo. Tuvo que hacer otro, que igual fue muy polémico, que dijo, entre otras cosas, flexibilicemos el Mercosur, yo quiero hacer un acuerdo, no lo dijo así, pero todos sabemos, un acuerdo con su amigo Trump en Estados Unidos. Entonces, es clave lo que ocurrió. Después tiene un montón de matices. Acabas de decir los que preocupan en Europa, porque este acuerdo tiene ganadores y perdedores. Y no son abstractos, o sea, son sectores, en Europa el sector agrícola, en el Mercosur el sector industrial, o sea, esto va a traer ruido, va a traer consecuencias, pero hay una primer mirada macro, que es que las 2 regiones metieron un gol. Las 2 regiones fueron capaces de alcanzar un acuerdo en un momento en donde el mundo está mirando cómo se constituyen los jugadores de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que le pasó al Mercosur es que entró a la cancha grande. Y no estaba. El Mercosur es la 6ª economía del mundo, para que tengan una idea. La primera es Estados Unidos, la segunda China, la tercera Europa. Entonces, es la primera vez que nos asociamos a un peso pesado. Pero la clave de por qué esto ocurrió, porque hay que preguntarse, ¿por qué no pasó durante 25 años y pasa ahora? Y la clave no es tanto después las cuentas que hacemos para adentro, cada parte. Porque eso estuvo siempre presente. La clave es que para Europa pasó a ser absolutamente fundamental después del triunfo de Trump. Ellos estaban esperando... Fundamental para ellos lo que pasaba acá con nosotros. Al ganar Trump, Europa queda más aislada. Ya Europa venía con problemas con la guerra. La guerra obligó a Europa a tirarse más hacia Estados Unidos y volver a ubicarse en la OTAN, que era algo que Macron había dicho, tiene muerte cerebral, porque Trump decía que no iba a poner más plata en el gobierno anterior. La guerra reorganiza eso, separa a Europa, sobre todo a Alemania de Rusia, ¿se acuerdan del tema del gas, todos esos líos? Y obliga a Europa a aislarse más de Eurasia y a depender más de Estados Unidos. Si eso era un problema con un gobierno demócrata, imaginen con un gobierno de Trump. ¿Qué hace Europa? Dice, no podemos quedar tan aislados, no podemos quedar dependientes de un gobierno de Trump. ¿A dónde vamos? Y ahí deciden que la alianza estratégica es con, entre comillas, América Latina, pero en particular con el Mercosur. Al Mercosur le viene muy bien, porque el Mercosur no tiene peso para decir quiero y que te lo acepten. En un baile hay que estar de a 2.
Y en esto la iniciativa la tuvo la Unión Europea, que era la que lo trancaba hasta ahora, por esta ecuación interna en donde no llegaban a consensos. Entonces, la decisión de Europa es una decisión política, de decir, necesitamos un aliado estratégico para tratar de que el mundo no sea bipolar, que no dependamos solo de la pelea entre China y Estados Unidos. Para eso se necesitan poderes intermedios. Y acaba de armarse uno, les voy a dar datos. Es la mayor zona económica del mundo la que se acaba de crear. Es increíble. Y nosotros estamos ahí. Yo te escucho y claro, es como un cuento, un cuentito, una historia, un relato, que si no me lo explicás así yo no lo entiendo. Y no lo hubiera visto. Claro, ¿de qué está hablando este hombre? Pero, claro, no. Es increíble. A partir del 6 de diciembre somos la zona económica más grande del mundo. Por eso pesamos ahora de otra manera. Eso es lo que se busca. Frente a las grandes potencias. 800 millones de habitantes. Es el bloque con mayor afinidad política ustedes hablaste de los migrantes, ¿no? Sí. De dónde vienen. O sea, hay una historia, hay una cultura democrática, hay valores que estos dos bloques defienden y que por lo tanto se insertan en esa disputa global con una agenda, no es solamente comercio. No se compren nunca ese verso, ¿eh? Claro. Porque hay un montón de analistas que cuando te miran la política internacional te hacen cuenta de almacenero, que vamos a vender, que vamos a comprar. Esta jugada es mucho más grande. Mucho más grande. No digo que el otro no importe, pero primero está esto de decir, pasamos a ser un peso pesado, porque no lo podíamos ser solos, y lo hacemos con alguien que además no nos hace un favor, nos necesitan, porque no les alcanza tampoco a ellos solos para hacerlo. Pero entonces ¿podría ser como algo feliz? ¿Podríamos estar felices? Yo diría que es algo necesario. Sí. Yo el término ya de felicidad lo dejo, y además lo dejo para la dinámica que viene ahora, porque ojalá sea para hacer buenas cosas, para parar guerras, para hacer un mundo más justo, para cuidar el ambiente, para respetar a los migrantes, cosa que Europa no está haciendo mucho. Entonces, necesitamos que ahora esa agenda es la que nos haga felices. Claro. Y esa batalla la tenemos que dar. Lula lanza en el G20 una convocatoria, una campaña global contra el hambre y la pobreza. Si hacemos eso, está bien. Y Europa dice que lo va a acompañar. Entonces empieza esa batalla de decir, bueno, estamos en un club, en un auto nuevo, somos parte ahora de esa mayor zona económica, política, social del mundo. Bueno, vamos a darle un sentido. Empujemos esta agenda, que yo creo que se puede. Y por lo tanto, ojalá la festejemos dentro de un tiempo. Pero lo que quiero decir es que lo que pasó tiene esta dimensión. Y después nos metemos mucho en otras cosas, ¿no? Quién gana, quién pierde. Es importante, pero ahora, las dos regiones lo necesitaban y esa fue la clave. Ahora, yo quiero volver a la consigna que me propuso Dios, ¿no? Porque volvemos un poco a la chacrita. Y ¿por qué nos miraron? Yo dije, tuvimos suerte. Acabo de decir lo macro, ¿no? Sí. Pero Uruguay medio lo capitalizó esto. Y ahí viene un poco lo que ustedes ya decían, ¿no? Esa imagen de Uruguay y la oportunidad de mostrar cosas distintas, que no son precisamente ni el tamaño, ni nuestro poder económico, ni nuestro poder militar. O sea, por nada de eso nos van a mirar. Pero tuvimos la suerte de que eso ocurriera acá, incluso en esta ciudad, ¿eh? O sea, no es solo un problema de país. Montevideo ahí quedó como, y tiene mucho que ver con su estrategia de tener sedes y de tener organismos internacionales, Montevideo y Uruguay quedó muy bien parado como el anfitrión de esa fiesta. Entonces, fuimos noticia internacional por el acuerdo, fuimos noticia internacional por la presencia del personaje Milei. Sí. Es la primera vez que viene a una cumbre del Mercosur, a la anterior en Paraguay había faltado. Es verdad. Había hecho hacía pocos días un encuentro en Argentina de la ultraderecha mundial, con unos discursos que no se podían creer. Y se mandó acá un discurso en ADM, en el Radisson. No solo estuvo en la cumbre. Hizo dos cosas. Fue a la cumbre, y fue ADM. Se tuvo que ordenar en una cumbre en donde no es protagonista, pero después fue a hacer su show a ADM, en el Radisson. Y era, escúchenlo después, porque ahí hizo de alguna manera una conexión también con lo que él pretende que Uruguay sea como socio, como aliado de esa campaña media religiosa, esa batalla cultural que él plantea, en fin. El tercer elemento por el que fuimos noticia, que se imbricó en todas esas reuniones, es lo que ustedes decían, el ejemplo uruguayo.
La convivencia, la tolerancia, de que un presidente que se va invita al que viene y están ahí y todos los demás lo saludaban, incluyendo a la presidenta de la Comisión Europea, que decía qué lujo de democracia tiene en Uruguay. Las vicepresidentas que se hicieron virales en todas las redes por ese abrazo, ese encuentro de mujeres. Exacto. Y finalmente, y lo decía JP, el imán de Mujica, que hizo como una cumbre paralela. Sí. Porque en la chacra había como una peregrinación. Lo voy a decir en orden. Empezó Petro, el primero que fue, el presidente de Colombia. Sí. Fue cada una de las visitas, yo no sé lo que... habría que preguntarle a la gente del barrio cómo vivió ese día, porque para que tengan una idea se calcula más o menos unos 70 autos de cada una de las delegaciones, ¿no? Entonces es un despliegue con voz, con sirenas, en fin. Llega Petro, le da una medalla de la paz. Mujica odia las medallas, no sé si vieron a la velocidad que se la sacó. Se la pusieron y se la sacó. Toda una ceremonia, una medalla importante porque tiene que ver con algo muy valioso para Colombia, que es haber alcanzado la paz. Después de décadas de matarse entre ellos. Entonces lo estaba dando además un presidente de izquierda, pero el que lo logró fue un presidente conservador, que era Juan Manuel Santos, que fue el que le pidió a Mujica que lo ayudara. Entonces, para dar también una imagen de amplitud, ¿no? Después lo visita Lula, que ahí lo impresionante, yo diría que fue la emoción de ambos. Que además, viendo ahora los problemas de salud de Lula, les digo, son de esas cosas que hay que mirar con atención cuando pasan, ¿no? Entonces, fue una visita muy especial. En el medio, se quedó 2 horas esperando al sol, y después entró, lo que pasa es que no fue público, es el canciller de Paraguay. Ustedes van a decir, ¿quién carajo es? Bueno, se llama Rubén Ramírez y es el próximo candidato a la OEA. Y le tuvimos 2 horas al rayo del sol. Esperando porque quería hablar con Mujica. Bueno, y yo te iba a preguntar eso, porque Paraguay, creo que desde la guerra de la Triple Alianza, que bueno, que me parece que Paraguay se viene a enojarse, aquello el algodón, ¿no? Que donde nosotros nos peleamos con Paraguay para favorecer a Inglaterra, es un tema aparte. Creo que siempre está como un poco atrás en estos acuerdos, porque creo que es el país que menos entusiasmado se mostró. No sé si estoy en lo cierto, pero me parece que esto de Mujica, de juntarse con alguien que va a tomar decisiones en un futuro, es fundamental para lo que viene. Sí, además porque Pepe tiene una visión, ahora les comento porque el siguiente que lo visitó fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña, pero ¿por qué Mujica, no? ¿Y por qué fue el canciller de Paraguay candidato a la OEA? ¿Quién es el secretario general actual de la OEA? ¿Quién es? Almagro. ¿Quién lo impulsó a Almagro? ¿Mujica? Mujica, porque era el canciller. Álvaro habla y nosotros en el cerebro vamos haciendo como vamos conectando las no nos acordamos, pero fue el candidato en la historia de la OEA más votado, porque Mujica logró que lo votaran los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha. Es verdad. Almagro tuvo 2 periodos en la OEA, una persona muy polémica, sabemos todo lo que ha significado, entonces el sucesor de Almagro está ahora en disputa, hay un candidato a la región y claramente lo que buscaba Paraguay y su canciller era el apoyo de Mujica. El que cae al otro día de mañana es Santiago Peña, el presidente de Paraguay, que, como dice JP, es un país que en general miramos poco, es el más chico, no de tamaño, pero en muchos sentidos del Mercosur, sin embargo está teniendo una política muy inteligente. Y tocaste un tema clave, porque el centro de la conversación entre Peña y Mujica giró en torno al pedido de perdón de Mujica sobre la guerra de la Triple Alianza. Y dijo, si me dan los huesos, va a ser el primer viaje que haga porque yo le debo a Paraguay ir y pedir perdón. Entonces, Peña se desarmó porque no esperaba una conversación así, pero quiero decir, son cosas que empiezan a demostrar la particularidad uruguaya y la capacidad que tenemos de ser mucho más de lo que parece en términos de tamaño. La última visita fue 1 hora después, se cruzaron las 2 caravanas, Luis Arce, el presidente de Bolivia, por eso digo que prácticamente todo el Mercosur pasó por allí y tiene que ver con algo que tendremos que valorar en un sentido amplio. Ayer estaban Sanguinetti y Mujica juntos en el homenaje a Astori, ¿no? Y toda esa imagen es muy importante para darle a Uruguay no solo un papel y no solo un peso, sino un sentido. Esto que vos decías de por qué ser felices. No somos felices por algo que pasa. Somos felices porque eso que pase esté bien y vaya en el buen sentido. Bueno, estas cosas son las que demuestran que, además de ser noticia, tenemos que tratar de ser noticia por buenas cosas, no por otras que últimamente en el mundo, y yo pocas veces me toca venir acá, en temas internacionales con buenas noticias, entonces cuando hay, y esperemos que el 1 de marzo
sea también un día de buenas noticias. Es la última oportunidad por mucho tiempo que vamos a poder volver a hacer atención en el mundo. Muy bien. Seguiríamos horas. ¿Puedo hacer algo distinto por ser la última columna del año? Gracias por la invitación de los otros días. Por favor. Al Solís. Te felicito por lo que hiciste. Me salvaste porque la primera vez, fue el primer año que hicieron Italia Fausta en el Anglo. Sí. Y se prendió una luz en mi cabeza. Porque sos el Chad de Y este estuvo, programa. fue que... Y amamos, ahí, padrón. como no quiero contar lo que pasa en la obra, Muy bien. la pasé muy mal. Me alegro Esta que vez no me hayamos tocó. mejor.